Hey, podcast listeners. Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. With Amazon Music, you have access to the largest catalog of ad-free top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/ad-free news. That's amazon.com/ad-free news to catch up on the latest episodes without the ads. Este podcast no tiene publicidad ni sponsors, pero si te gusta escucharlo y quieres apoyarnos, por ejemplo, comprándonos un café, puedes ir a nuestra página web, sección Cómprame un café y ver cómo hacerlo. Bienvenidos a la tercera temporada del podcast Biografías en 5 minutos, donde cada semana te contamos cosas interesantes sobre gente interesante en alrededor de 5 minutos. Aquí está su presentadora, Mercedes Mariño. Hola, soy Mercedes Mariño, bienvenidos al 7º episodio de la temporada 3 de Biografías en 5 minutos. Hoy, Marilyn Monroe. Norma Jean Mortensen, más conocida como una de las actrices más legendarias de Hollywood, Marilyn Monroe, nació el 1 de junio de 1926 en Los Ángeles, California, Estados Unidos. Se podría decir que nació en la industria porque su madre, Gladys Pearl Baker, trabajaba en Consolidated Film Industries como cortadora de negativos. También nació en una familia que no le temía a desobedecer las reglas sociales. Gladys era una flapper, una mujer que usaba maquillaje atrevido, faldas cortas y disfrutaba de beber, fumar, andar en autos y de tener sexo ocasional. A los 15, Gladys se casó con John Newton Baker, de 24. Juntos tuvieron 2 hijos, Robert, que nació en 1917 pero que murió a los 16, y Berenice, que nació en 1919. En 1921, Gladys le pidió el divorcio. El padre se llevó a los chicos a Kentucky cuando se divorciaron. Marilyn no supo que tenía una hermana hasta sus 12 años. Gladys se casó de nuevo en 1924 con Martin Edward Mortensen. Se divorciaron en 1928 porque Gladys había quedado embarazada de otro hombre. No se sabe quién es el padre de Marilyn, entonces a veces se la llama Norma Jean Baker, así como también Norma Jean Mortensen. Marilyn tuvo una niñez feliz y estable porque su madre la dejó al cuidado de una pareja evangélica, Albert e Ida Bollender, que vivían en un pueblo rural en el sudoeste del condado de Los Ángeles. Al principio, Gladys también vivía con ellos, pero debido a su trabajo tuvo que volver a la ciudad, pero quedó en contacto con Marilyn. A menudo la llevaba a ver películas los fines de semana. Los Bollenders querían adoptar a Marilyn, pero en 1933 Gladys se sentía lista para tenerla de nuevo, así que se mudaron juntas a una casita en Hollywood y tuvieron otros inquilinos que las ayudaron a pagar las cuentas. Desafortunadamente, a principios de 1934 Gladys tuvo una crisis emocional y Marilyn quedó a cargo del Estado. Gladys nunca se recuperó y pasó el resto de su vida yendo y viniendo de hospitales y ocasionalmente tenía contacto con su hija vía una amiga, Grace McKee Goddard, que se hizo cargo de Gladys y de Marilyn. Durante los próximos años, Marilyn se quedó en diferentes casas de acogida y en orfanatos. En un punto fue abusada sexualmente. Al mudarse tanto, no tuvo constancia en la educación porque se cambiaba de colegio muy seguido. Grace se convirtió en su tutora legal en 1936 y se mudaron juntas con su esposo Doc en 1937. Doc también abusó de ella. Sus experiencias la volvieron introvertida y le causaron una tartamudez. En septiembre de 1938, Marilyn encontró un lugar permanente para quedarse con una tía de Grace llamada Anna Atkinson Lower. Fue a la secundaria Emerson, en la cual descubrió su talento para escribir. Con sus textos contribuía al periódico escolar. Siguió estudiando en la secundaria Van Nuys y volvió a la casa de los Goddards a fines de 1940 porque la tía no estaba bien de salud. En 1942, Doc tuvo que mudarse a Virginia del Sur por su trabajo, pero era ilegal llevarse a Marilyn con ellos. Por eso existió la posibilidad de que volviera a un orfanato. Para no hacerlo, Marilyn, con 16 años cumplidos, se casó con el vecino de los Goddards, James Doherty, de 21 años. La pareja estuvo junta unos meses, sin quererlo, hasta que Doherty se unió a los Marines en 1943. Cuando lo enviaron al Pacífico en 1944, Marilyn se mudó con sus suegros. Ese mismo año, mientras trabajaba para la fábrica de municiones Radio Plane,
Marilyn conoció al fotógrafo David Conover, que estaba retratando la labor de las mujeres en tiempos de guerra. Marilyn no apareció en ninguna foto, pero en enero de 1945 empezó a modelar para Conover y sus colegas. Desafió a su esposo y a sus suegros. Se fue de la casa y firmó un contrato de modelaje con la agencia Blue Book. Su figura física hizo que apareciera principalmente en revistas para hombres y en publicidades, no en la sección de moda. Aparentemente era una de las modelos más trabajadoras. En junio de 1946, el dueño de Blue Book, Emmeline Snively, le consiguió un contrato con una agencia de actores y firmó por 6 meses con 20th Century Fox. Su audición la hizo en frente de Ben Lyon, uno de los ejecutivos del estudio, y fue él quien decidió que su nombre artístico debía ser Marilyn Monroe. El esposo de Marilyn estaba en contra de su carrera y por eso en septiembre de 1946 se divorciaron. En los primeros meses de contrato, Marilyn tuvo clases de canto, baile y actuación y quería aprender mucho más. También miraba lo que hacían otros artistas. En febrero de 1947 le renovaron el contrato y pronto vinieron sus primeros roles. En 1947, Dangerous Years y en 1948, Scooter Ho, Scooter Hey. Desafortunadamente, cuando se le venció el contrato en agosto de 1948, no se lo renovaron, entonces tuvo que volver a modelar. Siguió estudiando y estaba determinada a triunfar. Se juntaba con varios hombres de la industria y a veces tenía reuniones privadas con el ejecutivo de Fox, Joseph M. Schenck, quien convenció al ejecutivo de Columbia Pictures, Harry Cohn, a contratarla en marzo de 1948. El estudio invirtió en su imagen, le subieron la línea del pelo y la tiñeron de rubio platinado. Así todo, solo estuvo en una película de 1948, Ladies of the Course. Después de dejar Columbia, Marilyn Monroe conoció a Johnny Hyde de la agencia William Morris. Su relación pasó al plano de lo sexual. Johnny le propuso varias veces casamiento, pero ella nunca aceptó. Johnny le pagó una cirugía de mandíbula para ayudarla a triunfar y le consiguió un pequeño papel en la película de los hermanos Marx de 1950, Amor en conserva. Siguió modelando y posó desnuda para Tom Kelly, que le sacó la foto que iba a estar en la primera revista Playboy de 1953. En 1950, Marilyn Monroe apareció en 6 películas y se la estaba empezando a tomar en serio. Ese mismo año, Johnny Hyde le negoció un contrato de 7 años con 20th Century Fox. Al siguiente año presentó la 23ª edición de los premios Oscar. Le dieron el papel de actriz de reparto en 4 películas de bajo presupuesto y recibió buenas críticas. También comenzó a tener fanáticos que le escribían diariamente. Salió con varios hombres durante este periodo, como los actores Yul Brynner y Peter Lawford, pero nada fue en serio. En 1952, Marilyn fue consagrada como la chica del año por Floribel Muir y como la mejor personalidad joven del cine por la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood. Su vida privada se volvió más interesante cuando empezó a salir con la estrella de béisbol Joe DiMaggio. Marilyn protagonizó varias películas taquilleras ese mismo año, como el drama Clash by Night y el thriller Don't Bother to Knock. Las otras 3 películas que hizo, We're Not Married, Monkey Business y Full House, siguieron encasillándola en los papeles sexys de las comedias. Para fin de año, Marilyn Monroe era conocida en el ambiente por ser difícil. Se olvidaba de sus líneas, exigía nuevas tomas y se tomaba muchos recreos para consultar con sus profesores de actuación. Su actitud empeoró durante la siguiente década porque compensaba su baja autoestima y temor al escenario tomando alcohol y drogándose. Se dice que no es lo único con lo que tuvo que vivir, ya que a menudo era tomada de punto por los directores y acosada por sus colegas hombres. Para 1956, Marilyn era muy adicta. En 1953, Marilyn se convirtió en un gran sex symbol y les hizo ganar mucho dinero a los estudios que la habían contratado para hacer 3 películas ese año. La primera fue Niagara, su película más sexual. Tan así que algunos clubes de mujeres protestaron en su contra, sin éxito porque la película recaudó más de $6 millones. Para ese entonces, Marilyn Monroe, con ayuda de su maquillador Alan Snyder, desarrolló el look con el que todos la asociamos: piel pálida, cejas oscuras, labios rojos y el lunar. Su siguiente película tampoco decepcionó. Actuó como una rubia tonta en Gentlemen Prefer Blondes, película que hizo con Jane Russell. El film ganó más de $5 millones, el doble de lo invertido. La tercera película fue How to Marry a Millionaire, una película con una fórmula parecida a la anterior. La crítica estuvo dividida, pero al público parecía atraerle igual. Ganaron más de $8 millones. Marilyn Monroe terminó el año 1953 en el top 10 de las actrices que más dinero hicieron, algo que se repetiría en 1954.
Como sex symbol, Hugh Hefner la puso en la tapa de la primera edición de la revista Playboy y agregó una página desplegable con la foto de Marilyn desnuda de 1949. Cuando terminaron de filmar Gentlemen Prefer Blondes, Marilyn estaba cansada de estar encasillada. Su contrato tampoco había mejorado y por tanto le pagaban menos que a las demás estrellas. Además, no tenía tanta libertad para crear. Se negó a trabajar en otra comedia musical y por eso el estudio la suspendió. Se puso a la ofensiva y comenzó una campaña publicitaria para tener más apoyo. El 14 de enero de 1954 puso un alto a todas las especulaciones sobre su pareja. Joe DiMaggio y Marilyn se casaron. La luna de miel fue en Japón y desde allí Marilyn viajó a Corea para cantarles a más de 60.000 oficiales estadounidenses en 4 días. Cuando volvió a Estados Unidos, el estudio le levantó la suspensión y accedieron a un canon de $100.000 para hacer la próxima película, The 7-Year Itch, que tiene una famosa escena en el subte. La película se filmó en la avenida Lexington, en Nueva York, y tuvo a más de 2.000 espectadores como parte de una estrategia de marketing que vieron el momento exacto en el que el aire del subte le volaba la falda a Marilyn Monroe, que tenía el vestido blanco. Ese fotograma se volvió una de las imágenes más famosas. Desafortunadamente, esa fue la gota que rebalsó el vaso. Joe estaba muy enojado. Su carácter controlador, y se dice que abusivo también, hizo que Marilyn Monroe pidiera el divorcio solo 10 meses después de haberse casado. La película de 7-Year Itch recaudó $4.500.000, convirtiéndola en una de las películas más exitosas de 1954. Sin embargo, el estudio no le pagó la bonificación de $100.000 a Marilyn y por eso los demandó. Anunció que no iba a trabajar más para Fox y se mudó a Nueva York, donde fundó junto a Milton Green su propia compañía de producción llamada Marilyn Monroe Productions, MMP. Aunque se la puso en ridículo por haber tomado semejante decisión, algunos dicen que ese fue el principio del fin del sistema que utilizaban los estudios. En Nueva York, Marilyn Monroe comenzó a tomar clases de actuación del método en el Actor Studio, que era dirigido por Lee Strasberg. Él y su esposa Paula fueron una influencia permanente en la vida de Marilyn. Ella se siguió viendo con Joe DiMaggio, aunque su divorcio estaba pendiente, pero también salió con Marlon Brando y el dramaturgo Arthur Miller, quien, cuando el divorcio de Marilyn se concretó en 1955, se separó de su esposa. Miller estaba bajo investigación por el FBI porque era un supuesto comunista. Como Marilyn comenzó a salir con él, le abrieron una causa a ella también. Los estudios le dijeron que se separara de Miller por miedo a que la pusieran en alguna lista negra. Ella le respondió que eran unos cobardes y continuó con su relación. En 1956, Marilyn llegó a un acuerdo con 20th Century Fox. Se dio cuenta de que MMP nunca iba a poder financiar películas sin ayuda externa y por eso firmó por 7 años por $100.000 por película que hiciera. Lo más importante fue que pudo elegir los proyectos, los directores y el equipo de trabajo. Una de ellas hasta figura producida por MMP. La prensa, en vez de ridiculizarla, la tildó de empresaria inteligente por haberle hecho frente a los estudios. Se cambió su nombre legalmente a Marilyn Monroe y el 29 de junio se casó con Arthur Miller. Para hacerlo, se convirtió al judaísmo. La primera película que hizo bajo el nuevo contrato fue Bus Stop, que fue un éxito. Por eso, Marilyn fue nominada a un Globo de Oro por su actuación. La primera película independiente de MMP fue The Prince and the Showgirl, que fue filmada en los estudios Pinewood, en Inglaterra. Durante el rodaje existieron dificultades entre Marilyn y el actor y director Laurence Olivier. Marilyn llegaba tarde al estudio y su adicción a la droga se convirtió en un grave problema. La película se estrenó a tiempo, pero tuvo críticas diversas en Estados Unidos. Le fue mejor en Europa, por lo que Marilyn fue nominada a un premio BAFTA. Durante la producción de The Prince and the Showgirl hubo rumores que Marilyn había quedado embarazada, pero que había tenido un aborto natural. Al volver a Estados Unidos, Marilyn y Arthur trataron de tener familia. En verano de 1957 tuvo un embarazo extrauterino y tuvo que abortarlo. Al año siguiente tuvo otro aborto natural. En 1958 actuó como rubia tonta de nuevo porque la alentó su marido y porque iba a recibir el 10% de lo que hiciera la película más su canon original. Sin embargo, el set de Some Like It Hot fue complicado principalmente por la manera en la que el director Billy Wilder quería que Marilyn actuara su papel de Sugar Cane. Marilyn llegaba tarde al rodaje, no recordaba sus líneas y exigía nuevas tomas. Su coestrella Tony Curtis dijo que besarla era como besar a Hitler. El abuso de drogas se volvió peor, pero no la frenó de ganar un Globo de Oro a la mejor actriz en marzo de 1959.
Marilyn Monroe se tomó un tiempo de la actuación después de esta película, pero volvió al ruedo en 1959 con el film Let's Make Love. Ella escogió a George Cukor para que la dirigiera. La única razón por la que hizo la película fue porque no estaba cumpliendo con su contrato. Solo había hecho una de las 4 películas pactadas. En el interín tuvo un amorío con su coestrella Yves Montand. En septiembre de 1960 se estrenó la película, pero no tuvo éxito. Truman Capote quiso darle el papel de Holly Golightly en Desayuno de Tiffany's, pero el estudio se la dio a Audrey Hepburn por miedo a que la reputación de Marilyn tuviera repercusiones en la película. The Misfits fue escrita por Arthur Miller especialmente para Marilyn. Su papel dramático era el de Rosalind, una mujer recién divorciada que se hace amiga de 3 vaqueros. Fue dirigida por John Huston y su producción fue muy difícil. El matrimonio entre Marilyn y Miller estaba acabado para esa época. También tuvo dificultades con seguir el ritmo porque Miller reescribía escenas la noche anterior y porque pensaba que su rol era menor al de las coestrellas hombres. Su salud comenzó a deteriorar y el abuso de drogas se puso peor. En un momento tuvieron que dejar de filmar para que Marilyn pudiera ir a una clínica de rehabilitación por una semana. La película se terminó a fines de 1960. En enero les dieron a Monroe y a Miller un divorcio rápido y en febrero se lanzó la película, que fue un desastre en taquilla. Sin embargo, en años recientes el film tuvo mejores reseñas. Marilyn Monroe debía empezar a filmar para la cadena NBC una adaptación televisiva de Rain, pero el acuerdo no prosperó. Se pasó la primera mitad de 1961 recuperándose. Se sometió a cirugía y le quitaron la vesícula. También quedó internada en el ala psiquiátrica porque tenía depresión. Se mudó a California y salió con Frank Sinatra por un par de meses. En 1962 compró una casa, Brentwood, en Los Ángeles. A principios de 1962, los Globos de Oro le dieron el premio a la actriz favorita y comenzó a grabar un nuevo proyecto, Something's Got to Give. Iba a ser una producción de MMP dirigida por George Cukor y protagonizada por Dean Martin, pero un par de días antes del rodaje, Marilyn tuvo sinusitis. A pesar de que varios médicos lo pudieron confirmar, el estudio aseguró que estaba fingiendo y querían que volviera a rodar. Marilyn se tomó un tiempo de la actuación y volvió a Nueva York para cantarle el feliz cumpleaños al presidente John F. Kennedy en el Madison Square Garden. Apareció con un vestido que causó furor porque parecía que estaba desnuda. Al volver a Hollywood, Marilyn filmó una escena para Something's Got to Give en donde nadaba en una pileta. Como truco de prensa, invitaron a fotógrafos para que sacaran fotos durante el rodaje. Le sacaron fotos desnudas que fueron las primeras sacadas a una estrella de cine mientras estaba en lo alto de su carrera. Sin embargo, Marilyn volvió a tomarse licencia debido a su enfermedad. Los ejecutivos de Fox se cansaron y la despidieron. La reemplazaron con Lee Remick. Dean Martin dijo que solo haría la película con Marilyn, así que Fox lo demandó y canceló la producción. Para junio, Fox se había arrepentido de haber tomado esa decisión y volvió a negociar con Monroe para completar la película. Marilyn sabía que su imagen pública estaba dañada. Para remediarla, condujo varias entrevistas y tuvo un par de producciones con Vogue. Una de ellas fue normal y la otra al desnudo. Ambas sesiones de fotos fueron publicadas póstumamente y tituladas The Last Sitting. Alrededor de las 3 de la mañana del domingo 5 de agosto de 1962, la empleada de Marilyn, Eunice Murray, intuyó que algo estaba mal cuando vio que la luz del cuarto de Marilyn estaba prendida, pero no le contestaba al tocar la puerta. Murray llamó al Dr. Ralph Greenson, psiquiatra de Marilyn, quien al llegar la encontró muerta. Él llamó al doctor de Marilyn, Dr. Hyman Engelberg, quien confirmó el fallecimiento a las 3:50. Se estima que Marilyn murió entre las 20:30 y las 22:30. El informe toxicológico reveló que la actriz tenía varias dosis fatales de barbitúricos en el cuerpo. Muchos frascos de pastillas estaban vacíos en la cama. Después de los testimonios de varios psiquiatras, expertos en suicidios y doctores que confirmaron su sobredosis, posiblemente intencional, y de no ver ningún signo de pelea, el médico forense del condado de Los Ángeles determinó que había sido un suicidio. Su muerte fue tapa de diarios en todo el mundo y se dice que los suicidios en Los Ángeles se duplicaron durante ese mes. Marilyn tuvo un funeral privado y chico, solo para los más amigos, en el cementerio Westwood Village Memorial Park el 8 de agosto de 1962. Su popularidad solo se compara con la de Elvis Presley y la de Mickey Mouse. Posiblemente haya sido una de las personas más fotografiadas del siglo XX. El Instituto Smithsonian la incluyó en el top 100 de los americanos más influyentes de todo
todos los tiempos. Protagonizó muchas películas y obras de teatro, se escribieron muchos libros sobre ella y sigue siendo la cara de cientos de productos. Su legado como actriz está dividido. Algunos creen que su actuación de rubia tonta era un reflejo de quién era, mientras que otros piensan que su habilidad de actuarlo a la perfección demuestra su talento. Cualquiera sea la opción correcta, la verdad es que la imagen de Marilyn Monroe no va a desaparecer de la cultura con facilidad. Espero que te haya gustado este episodio de Biografías en 5 minutos. Puedes seguirnos en Instagram para enterarte de novedades en @biografías en 5 minutos. Si quieres ver la transcripción de este episodio, puedes ingresar a nuestra página web www.biografiasen5minutos.com. Si quieres hacer una sugerencia para una futura biografía, por favor usa la caja de sugerencias del sitio web. Sería genial si me pudieras dejar una reseña honesta en iTunes. Si no quieres perderte ningún episodio, suscríbete. Como podrás notar, no tengo patrocinador, así que si te gustó este episodio, ¿por qué no comprarme un café? Entérate de más en nuestra página web, sección Cómprame un café. Gracias por escuchar y nos vemos la próxima semana. Gracias por escuchar el podcast Biografías en 5 minutos en www.biografiasen5minutos.com. Biografías en 5 minutos es producido por el productor ejecutivo y escritor de las biografías Wayne Armstrong, por la productora ejecutiva y traductora Mercedes Mariño y por el escritor de biografías Marcos Mariño. La música fue producida por MP Music for Media y se llama Quirky Steps.